Continuando con el ciclo de eventos de estos coloquios 2020, vamos a hablar de algo bien interesante que es el síndrome post-COVID. Recuerden que esta patología es una patología nueva para nosotros y muchas de las cosas las estamos escribiendo y dependemos de los pacientes, de los colegas, de estos coloquios que podemos hacer nosotros y la medicina basada en la evidencia que nos van a decir qué es lo que está en la palestra en la actualidad. Soy la doctora María del Valle Guerrero, pediatra, neumonólogo, con experiencia en el manejo de los pacientes con COVID y presidente de los coloquios médicos, lo cual me enorgullece. Para hablar un poco de lo que es la parte del síndrome post-COVID, tenemos que recordar esta curva. Cuando nosotros empezamos a presentar síntomas y cuando los síntomas van desvaneciéndose. Sin embargo, ¿por qué hablamos de síndrome post-COVID? Porque pareciera que alrededor de 2 o 3 meses, incluso hay literaturas que reportan 6 meses, el paciente sigue padeciendo de algún u otro síntoma. Por lo tanto, nosotros podemos hablar del post-COVID a partir aproximadamente del día 12 de la enfermedad. Y es cuando comienzan a aparecer otras sintomatologías. Esto que les decía que es medicina basada en la evidencia, me dice que hay pacientes que han padecido el post-COVID con más sintomatología que en el propio padecimiento de los primeros días de enfermedad. Por lo tanto, debemos tenerle un poquito de atención a esto. Si vamos a la literatura, los británicos han denominado el long COVID como el largo paseo por el COVID o el post-COVID, donde el efecto inflamatorio sigue dejando algunas secuelas y eso se traduce en síntomas del paciente. Síntomas como cuáles, como palpitaciones, dolor en el pecho, disnea, mareos, alteraciones neurocognitivas, el paciente dice que se le olvidan las cosas, que tiende a tener confusión, hipertensión o hipotensión en algunos pacientes y fatiga extrema. Es por ello que hemos visto que el uso de vitaminas me han recuperado al paciente, incluso vitaminoterapia endovenosa, donde se absorbe mejor este tipo de medicamentos que son vitaminas y oligoelementos. Y hay pacientes que a pesar de tener una PCR negativa y tener más de 3 meses de haber padecido la patología, todavía se sienten cansados, con fatiga, con dolor intercostal y ellos denominan dolor en el pecho y dolor hacia la parte baja de la espalda. Así que la literatura reporta más de 80 síntomas en este síndrome post-COVID. Imagínense por dónde nos podemos pasear. Dolor de garganta o odinofagia, goteo postnasal, cansancio, mareos, sudoración profusa, pueden tener temblor distal, insomnio. Entonces, si vemos esta cantidad de síntomas que pueden leer ampliamente en esta lámina, son síntomas que deterioran un poco tu calidad de vida. Por lo tanto, debes conocerlo y al menor síntoma, como siempre les recomiendo a mis pacientes, consultar, porque bien es cierto, puede ser post-COVID, pero podría ser también una recaída. Aquí les traigo esta lámina para que vean qué síntomas son los que más o menos refieren el paciente en frecuencia. Miren cómo lleva la batuta la fatiga, el cansancio. Entonces usted, si siente cansancio, debe parar y recostarse. No crea que es Iron Man, no crea que es un superdotado y puede exigirse más. El cuerpo le va a decir hasta dónde puede llegar. Por lo tanto, usted va a hacer una inserción progresiva en su actividad laboral, en su actividad sexual, en su actividad cotidiana y en la actividad de ejercicio físico. Puede quedar dificultad respiratoria y dolor articular. Y aquí quiero hacer un alto para decirles que el dengue y el COVID tienen síntomas muy parecidos, incluso pueden hacer reacciones cruzadas, pero en el dengue nunca va a haber lesiones a nivel radiológico ni tomográfico como las produce el COVID-19.
Por lo tanto, usted debe consultar al médico y no seguir los consejos que le puedan dar alrededor, donde va a ir eso en detrimento de su salud. Pérdida de olfato, todavía quedar con el olfato o anosmia, eso puede quedar en el tiempo. Por lo tanto, hemos visto cómo nuestros compañeros otorrinos hacen terapia de recuperación de olfato usando distintos frasquitos con olores que les traigan recuerdos, y deben hacer ese ejercicio de ponerlo cerca de su olfato varias veces al día para tratar de ir recuperando este sentido que es tan importante para el ser humano. Falta de apetito. Si usted no come, obviamente su sistema inmunológico se va a resentir, va a estar más expuesto porque va a estar deprimido. Entonces tiene que ser como los niños, así sea en fracciones pequeñas, debe comer 1 o 2 cucharaditas y luego a las 3 horas volver a repetir el fenómeno. La recomendación es que haga 3 comidas principales y 2 meriendas. Este virus invade también al enterocito y algunas personas pueden quedar con fenómenos diarreicos. Por lo tanto, debemos utilizar probióticos y alimentos que me recuperen esta flora bacteriana, como son los lactobacilos, el uso de platanito verde, guayaba, el uso de pollito, zanahoria con papa, todo esto que nos decía la abuelita, eso sí nos sirve en esta patología. Comidas como pata de pollo, jugo de fresa, de mora, agua de coco. Siempre el alimento va a recuperarlos a ustedes desde el sistema inmunológico y desde pues la macrobiota, de qué es lo que significa nuestro sistema gastrointestinal. En esta lámina vemos cómo a través de este círculo el virus ataca múltiples órganos. Eso me va a llevar a problemas de movilidad, derivados obviamente en la pérdida de masa muscular, a estrés postraumático, puesto que esta patología causa y genera mucha ansiedad y mucha depresión. Esto todo va a ser un círculo vicioso y nosotros debemos tratar como médicos y además como familiares de pacientes de evitar que el paciente caiga en esto, porque si no hacemos un círculo vicioso que va a ir en detrimento de la salud del paciente. Hay impactos que son de importancia en esta patología y uno de ellos es la parte cardiovascular. ¿Por qué? Porque si hay mucho toque cardiovascular, yo voy a tener mayor índice de letalidad, sobre todo en pacientes que cursan con otras morbilidades como obesidad, diabetes e hipertensión. Esto me va a llevar entonces a hipercoagulabilidad y a presencia de trombos, y estos trombos me van a hacer muerte súbita. Es por ello que nosotros utilizamos medicamentos antitrombóticos como es la enoxieparina y como lo es también pues el uso de aspirina, coraspirina, que nos pueden ser como coadyuvantes para estos fenómenos trombóticos. Es importante evidenciar si hay injurias miocárdicas, puesto que el paciente puede quedar con derrames pericárdicos o lesiones mayores, y esto puede ocurrir en un 20% de los casos. Entonces, fíjense cómo vamos a tener un conglomerado y el post-COVID me va a atacar a órganos que son órganos blancos. Me va a ir entonces en debilidades a través de lo que es la salud mental, la función respiratoria, la función hepática, la función metabólica, porque el COVID puede alterar incluso hasta la hormona tiroidea y obviamente alterar todo lo que es el sistema endocrino por completo, la función renal, la respuesta inmunológica, y no debemos olvidar esas lesiones dermatológicas que pueden aparecer y pueden ser obviamente de carácter definitorio para algunos casos especiales en estos pacientes. Entonces, fíjense cómo vamos a tener problemas neurológicos, problemas cardiovasculares, endocrinológicos, gastrointestinales, dermatológicos y tromboembólicos. Es decir, que el COVID está abrazando al ser humano como ente biopsicosocial, porque también entonces está atacando la psiquis a través de fenómenos de depresión y ansiedad.
Y quiero detenerme un poquito en la parte de ansiedad, porque recuerden que uno puede dejar de comer 40 días, la Biblia lo dice, dejar de tomar agua por una semana, pero usted no puede dejar de respirar por más de minuto, minuto y medio o muy bien entrenado 2 minutos. Entonces usted en la respiración tiene un fenómeno que es voluntario y otro involuntario. Entonces, cuando tiene ese voluntario, puede generar sintomatologías que realmente no presenta desde el punto de vista respiratorio. Y ahí entra algo muy importante, que son la fisioterapia respiratoria. La fisioterapia respiratoria le va a ayudar a usted a adquirir nuevamente ese compliance pulmonar que se pierde con el COVID. Entonces yo le decía a los pacientes que pensaran que el COVID era como una laca. Su pulmón es como un fuelle, un acordeón, abre y cierra. Y viene el COVID y produce el aerosol y produce ese detenerse en ese fuelle tan importante como es la parte respiratoria. Si yo no trabajo ese fuelle, voy a hacer que haya fibrosis y esa fibrosis va a ir entonces en deterioro del sistema respiratorio del paciente. ¿Cómo puedo hacer o qué hace la fisioterapia respiratoria en mi pulmón? Limpia y nutre las mucosas respiratorias, fortalece la musculatura respiratoria y la musculatura en general, mejora el patrón y el volumen respiratorio, reduce el trabajo respiratorio, ayuda a controlar la tos seca. Y me detengo en la tos porque el paciente no quiere toser por miedo a no respirar. Y recuerde que la tos es un amigo. La tos le va a ayudar a permitir eliminar esas secreciones que tengo acumulado en el árbol respiratorio. Y obviamente la fisioterapia a través de los drenajes posturales, a través de lo que es la terapia percutoria, como el uso de chalecos percutorios, de martillos percutorios, voy a tratar de fluidificar esa flema que puedo tener en el sistema respiratorio y finalmente mejorar la tolerancia al esfuerzo, la marcha y el equilibrio que se pierden en esta patología. Recomendaciones básicas: reiniciar lentamente el ejercicio físico aeróbico con caminatas cortas que van a ir progresivas en minutos a lo largo del tiempo, pilates, ejercicios cardiovasculares que vamos a ir también intensificando a medida que lo vamos tolerando. Es importante que no olvide la patología cardiovascular. Usted no puede meterse una caminata tremenda justo en el post-COVID porque no sabe cómo quedó ese corazón, si hay problemas de miocarditis o pericarditis, y retornar a todas las actividades de acuerdo a su ritmo. Usted no es igual al vecino, usted no es igual a su hermano, usted no es igual a su padre o a su hijo. Cada paciente es individualizado. Por tanto, esto es un engranaje que nosotros debemos llevar de manera óptima. ¿Cómo lo hacemos? Mejorando la capacidad pulmonar, mejorando el sistema inmune y disminuyendo el efecto antiinflamatorio. Y este efecto antiinflamatorio va a ir en repercusión del sistema muscular, ya que va a mejorar la sarcopenia, porque el paciente resiente muchas mialgias y artralgias. Así, ante esta patología que es nueva, lo recomendable es mantener su mente abierta a escuchar a su paciente, a escuchar al coterráneo, y eso nos va a permitir crecer y fortalecernos a través de esta nueva enfermedad. Por lo tanto, esto es un trabajo de hormiguita, es un trabajo donde vamos a estar de la mano todo el servicio de salud, el médico, la enfermera, el camillero, el técnico cardiopulmonar, el radiólogo, el de laboratorio, el odontólogo. Todos debemos estar de la mano para poder escribir estos nuevos capítulos que significa en nuestra vida la pandemia del SARS-CoV-2 o de la COVID-19.
para nosotros desde el hospital militar, lo importante es crecer como médicos para ayudar al paciente, porque esto es un binomio perfecto. Para que tenga razón de ser el médico, debe existir el paciente. Y en esta pandemia no hay mejor ayuda que crezcamos todos de una manera óptima, buscando la salud y buscando la reinserción de ese paciente a su actividad laboral de una manera que sea feliz, como les dije anteriormente, como ente biopsicosocial, que la familia juegue su papel, que el patrón juegue su papel y que el paciente se sienta óptimo para insertarse para esta Venezuela que tanto los necesita. Muchas gracias.